Dios es justo y como su justicia es divina, entonces Dios es infinitamente justo. Pero Dios también es misericordioso y pues su misericordia es infinita, es divina, entonces es infinitamente misericordioso. Y al final de nuestra vida, ¿usted qué piensa? ¿Qué podrá más para juzgarnos? ¿La justicia de Dios o la misericordia de Dios? Y le digo todo esto porque hoy es segundo domingo de Pascua y hoy celebramos el domingo de la Divina Misericordia y de eso hablaremos hoy en El Don de la Fe, así que sea usted bienvenido. Nuevamente, felices Pascuas en el Señor. La semana pasada hablamos sobre la Pascua de Resurrección, tuve el gusto de conversar aquí con Víctor Manuel Quintanar y como que hablaste tan bonito, Víctor Manuel, y la gente quedó tan contenta que le dije, pues vente a hablar de la Divina Misericordia y ¡tarán! Aquí estás. Roberto, muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar contigo. Gracias. ¿Qué podrá más cuando el Señor te juzgue a ti? ¿Su justicia, que es infinita, o su misericordia? Tu misericordia que es eterna. Pero también es justo, ¿eh? Y se nos olvida. Así es. Se nos olvida. Bueno, a ver, ¿qué cosa es la misericordia? ¿Qué es ser misericordioso? Ok. Misericordia, si nos vamos desde la raíz de la palabra, miser, misericordia del latín, etimológicamente, miser significa miserable, significa apiadarse, significa compadecerse, ¿verdad? Y cordis, ¿verdad? Corazón, ¿verdad? Que esa compasión, que esa piedad llegue al corazón de la persona, ¿verdad? Pero cabe mencionar que dentro de esta misericordia también existe esta compasión. Esta compasión va muy unida a la justicia, ¿verdad? La justicia y la compasión, ¿verdad? Son dos capacidades de Dios, pero la misericordia es el extremo de ambas. En una familia, si el papá o la mamá solamente fuesen misericordiosos y nunca justos, y no regañaran, y no formaran, y no educaran, y no castigaran a sus hijos, van a ser un monstruo. Así es. O sea, suena bonito ser misericordioso, pero no hay que olvidar que también hay que ser justo. Ya lo decía Santa Teresa de Jesús, no son buenos los extremos, aunque sean la virtud. Entonces, siempre la justicia irá de la mano con la misericordia. Mira cómo cuando alguien te ofende, como cuando estás herido, le dices, como en tono de advertencia, ¿no? Como un poco de venganza. Pero hay un Dios que te está viendo. Es una sentencia como decir, Dios es justo y se te olvida y vas a ser castigado. Nunca decimos, hay un Dios refiriéndonos a misericordia divina. Así es, y muy curioso porque a veces se nos olvida que verdaderamente Dios es Padre, es amor, es misericordia, pero también es justicia, ¿no? Sí. Y va de la mano, no es una cuestión separada una de la otra, va de la mano. A ver, tú dijiste que misericordia es tener un corazón compasivo, piadoso. Compasivo. Cuando alguien se disgusta, se pelea, lo sacas de tu corazón, lo avientas. Pero ser misericordioso, ¿no será acaso volver a recibirlo en el corazón a quien te ofendió? Es que si partimos de ese contexto, la persona nunca tuvo que haber salido. Ajá. Porque la misericordia de Dios, al ser eterna, ¿verdad? ¿Quién sería entonces destinatario de la misericordia de Dios? Todos, buenos y malos, ingratos y no tan malos. Todos son dignos de esta misericordia de Dios. Son objeto de la misericordia de Dios. Es decir, no por nuestras malas obras Dios nos saca de su corazón. Así es. Allí continuamos. Así es. Porque Él es misericordioso. Así es. Porque tiene un corazón que vuelve a recibir. Así es, compasivo, misericordioso. Un corazón que se apiada, un corazón que no saca a la persona, como ahorita planteas este ejemplo, ¿verdad? Que saca a la persona, uno se disgusta con una persona y depende cómo me encuentres, ¿no? A lo mejor estoy de buenas, te hablo, a lo mejor estoy de malas, ni te pelo, no te vuelvo el saludo, ¿no? Y Dios no es así. Y Dios no es así. Fue el Papa Santo, Juan Pablo II, quien instituyó esta celebración de hoy, el Domingo de la Divina Misericordia, a partir de unas apariciones de Jesús a una vidente ya canonizada, Santa Faustina Kowalska. Le presentamos la historia del Señor de la Misericordia.
Jesucristo se apareció por primera vez a Sor María Faustina el 22 de febrero de 1931 en Polonia. Ella, en su diario, da cuenta de las apariciones y así narra aquella experiencia. Por la tarde, cuando yo estaba en mi celda, vi a Jesús vestido de blanco. Una mano estaba levantada en ademán de bendecir y con la otra mano se tocaba el vestido en el pecho. De la hendidura de su vestido, que aparecía un poco abierto en el pecho, brillaban 2 rayos largos. Uno era rojo y el otro blanco. Yo me quedé en silencio contemplando al Señor. Mi alma estaba llena de miedo, pero también rebosando felicidad. Después de un rato me dijo el Señor: pinta una imagen mía, según lo que ves, con la inscripción: Jesús, yo confío en ti. Después le indicó lo que habría de hacer. Yo deseo que esta imagen sea venerada, primero en tu capilla y después en el mundo entero. Además, el Señor presentó varias promesas que Sor Faustina escribió luego de la aparición. Yo prometo que el alma que honre esta imagen no perecerá y le prometo ya aquí en la tierra victoria sobre sus enemigos y especialmente en la hora de su muerte. Yo, el Señor, la defenderé como a mi propia gloria. A indicación de su confesor, Sor Faustina le preguntó al Señor el significado de su imagen y en oración recibió la respuesta. Los rayos simbolizan la sangre y el agua que brotaron de la profundidad de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue traspasado por la lanza en la cruz. El rayo pálido significa el agua que purifica a las almas y el rayo rojo la sangre que es la vida del alma. Estos rayos protegen a las almas de la ira de mi Padre. En sus mensajes, Jesús indica también una severa advertencia. La humanidad no encontrará paz hasta que se vuelva con confianza a mi divina misericordia. El mensaje del Señor de la Misericordia ha venido a ser un recordatorio de lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que Dios es misericordioso, que Él perdona y que nosotros también debemos ser misericordiosos y perdonar. Pero en la devoción a la Divina Misericordia, este mensaje asume un nuevo enfoque poderoso, ya que presenta un llamado a una comprensión más profunda de que el amor de Dios no tiene límites y que está disponible a todos, especialmente al pecador más grande. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Así que hay unas manifestaciones, unas revelaciones, unos mensajes de Jesucristo personalmente confiados a Faustina Kowalska. Es un personaje interesantísimo y me atrevería a decir, dentro de las místicas de estos últimos años, una mística muy importante con una particularidad. Más allá de todas las gracias y dones con los que Dios la enriqueció, es el mensaje central para el cual fue ella enviada. Cabría mencionar que Santa Faustina desde muy pequeña ya había tenido manifestaciones en las cuales Dios nuestro Señor ya le había descubierto poco a poco cuál era el sentido de su vida, la vocación a la que estaba llamada, pero después de un proceso, y casi en concreto, casi a los 20 años, cuando ella por fin puede ingresar al convento, empiezan a aumentarse, a triplicarse, cuadruplicarse, casi, por así decirlo, estas manifestaciones, estas revelaciones de Dios. En un primer momento, ¿verdad?, le va mostrando lo que es el purgatorio, lo que es el infierno, lo que es el cielo. Y la va preparando poco a poco para el gran momento en el que se ha de manifestar esta misericordia de Dios en la imagen que ahora conocemos. La imagen del Señor de la Misericordia. La imagen del Señor de la Misericordia. Que Él pide que alguien la pinte. Así es. A partir de cómo la describa Sor Faustina. Así es. Esta imagen de la Divina Misericordia ha sufrido ya a lo largo del tiempo pues muchísimas situaciones. Es una historia riquísima y amplia que en concreto se podría resumir en esto. La imagen fue pintada tal como el Señor, lo acabas de mencionar, le pide a Santa Faustina y le dice: pinta una imagen tal como me ves y fírmala: Jesús, yo confío en ti. No le dice agrégale un letrero, ponle la inscripción, sino firma: Jesús, yo confío en ti. Ajá. Y al decir Jesús, yo confío en ti, estamos hablando ya de la puerta por la cual se ingresa a esta misericordia de Dios a través de la confianza en Él.
Sin embargo, esta imagen en un primer momento fue pintada en 1934 bajo la dirección de Santa Faustina con su director espiritual, el padre Sopoco, quien, siguiendo las indicaciones, ¿verdad?, a su vez de un pintor, dieron forma a esta imagen. Esta imagen fue en concreto la única que Santa Faustina conoció, vio en vida y es la que actualmente se conserva en Lituania. ¿Okay? Posteriormente hubo una segunda imagen que las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, a la congregación a la que pertenecía Santa Faustina, encargan una segunda obra posterior a la muerte de Santa Faustina, acaecida, por cierto, en 1938, y esta imagen da la casualidad que la capilla en la que se encontraba la imagen y la misma imagen perecieron en un incendio después de la insurrección de Varsovia. Entonces esta imagen pereció. Posteriormente, 5 años tuvieron que pasar después de la muerte de Santa María Faustina, cuando un pintor ya más reconocido, Adolf Hiller, hace una promesa de pintar una imagen en agradecimiento al Señor por haberle librado de la Segunda Guerra Mundial. Y es la imagen que actualmente también conocemos y que se conserva en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. Entonces, son dos prácticamente las imágenes de la Divina Misericordia, pero cuya imagen ha sufrido a lo largo del tiempo, pues ser vendida, ser enterrada, ser ocultada, en fin, ha sufrido por muchas situaciones a lo largo del tiempo esta imagen. Pues mira, logró sobrevivir, entre otras cosas, la dictadura soviética. Así es. De la ocupación oculta soviética en Polonia. Así es. De esta imagen, de estas revelaciones, de estos mensajes confiados por nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, surgen también devociones. Una de ellas, la coronilla al Señor de la Misericordia. Muchas oraciones también. Le entrego enseguida como muestra alguna de ellas. En el rezo de la corona y las estaciones de la misericordia se presenta a Dios la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El mejor momento para dirigir a Dios esta oración es en la hora de la Gran Misericordia, los días viernes a las 3 de la tarde, ante el Santísimo Sacramento. Esta es una de tantas oraciones y devociones. ¿Cuáles otras hay, Víctor Manuel? En concreto, la devoción a la Divina Misericordia son o se definen 5 en concreto. En primer lugar es la imagen de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia que hoy estamos celebrando, segundo domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia. La tercera es el mensaje de la Divina Misericordia, ¿no? Lo que el Señor le transmite. Cuarto es la coronilla de la Divina Misericordia. Y quinta, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde. Ajá. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Nuestro Señor le pide a Santa Faustina que al sonar el reloj las 3 de la tarde se sumerja ella en su divina misericordia. Allí donde ella se encuentre, ¿no? Si le es posible, le pide que vaya a la capilla a orar delante del Santísimo Sacramento. Por el contrario, ahí donde se encuentra haciendo la actividad que le corresponda, se sumerja en esta misericordia. ¿Por qué? En recuerdo a la hora de gracia en la cual Cristo entregó su espíritu de este mundo al Padre. Ajá, por eso, porque murió a las 3 de la Así tarde. es. De esto da cuenta el Evangelio, ¿no? Así es. Sí, a la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, Lema sabactani. Sabactani. Y luego viene la descripción de la hora en la que él murió. ¿En qué consiste, Víctor Manuel, el mensaje? En primer lugar, a la confianza ilimitada en esta gran misericordia, pero también en no temer acercarse a esta fuente de la misericordia, ¿no? Dice nuestro Señor a través del diario de Santa Faustina, que es un libro precioso en la cual ella fue narrando todas sus experiencias.
Y dice, el mundo no encontrará la verdadera paz hasta que no ponga los ojos en mi misericordia. Entonces, es una invitación grande para todos nosotros, hombres y mujeres de este siglo XXI y de los siglos anteriores, de los siglos futuros, a confiar ciegamente y limitadamente en la misericordia de Dios. Aún, dice nuestro Señor, cuando los pecados sean más grandes que las arenas de este mundo, a confiar en su misericordia, ¿no? Bien lo canta el Salmo, ¿no? La misericordia del Señor es eterna. Su misericordia es más grande que todas sus obras y hasta confianza ilimitada en Él. Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo le agregaría, Señor, yo confío en ti completamente, que lleva mayor compromiso. Claro, porque esta vivencia de la misericordia es un compromiso, no solamente en cuanto a experimentar la misericordia de Dios en nosotros plenamente, sino para que a razón de esta misericordia nosotros también seamos capaces de ser misericordiosos con los demás. Esta es una enseñanza de Jesucristo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y a esta invitación, a esta enseñanza de nuestro Señor, pues cabe mencionar entonces, para que nosotros, al ser depositarios de la misericordia de Dios, también nosotros seamos capaces de perdonar a todos los demás, a todo el hermano, a todos aquellos con la misma generosidad con la cual el Señor nos abraza a nosotros. Ajá. Y esta generosidad se tiene que ver reflejada obligadamente en nosotros mismos. No podemos decir nada más. El Señor es generoso, sí, pero yo no. El Señor es misericordioso, sí, pero yo no. Y yo guardo rencores y ando con odios. No es posible ser así. Mire usted cómo estos mensajes de la misericordia del Señor nos comprometen también y nos impulsan a ser así y a ser también justos. Hago una pausa, regreso. Vaya usted pensándole a la hora de su muerte, ¿cómo lo juzgará el Señor? ¿Con justicia o con misericordia? Cuidado, la justicia siempre es buena, la misericordia también lo es. Una pausa, volvemos con esto y con más.